Imaginad un mundo donde vuestro teléfono inteligente no solo entiende las palabras que decís, Sino que sabe perfectamente si estáis a punto de llorar o si hervís de rabia. o si sentís un profundo asco. Exacto. Y todo eso he procesado en un chip más pequeño que un grano de arroz. Es que suena a ciencia ficción. Totalmente. Pues de eso da esto. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Es un verdadero placer saludar a todos los oyentes que nos acompañan hoy para desgranar, la investigación más vanguardista que tenemos sobre la mesa. Un saludo a todos los que nos escuchan. Hoy tenemos entre manos un documento fascinante. Vamos a sumergirnos de lleno en un estudio muy reciente de la Universidad Estatal de Iowa. Un estudio sobre el reconocimiento de emociones en el habla. Eso es, lo que en inglés se conoce como SHR. Y el núcleo de este estudio es poner a prueba modelos de inteligencia artificial superligeros. Modelos basados en transformadores, concretamente. Sí, para ver hasta qué punto son capaces de leernos emocionalmente. O sea, esto va a revolucionar desde la arquitectura de los sistemas de atención al cliente hasta herramientas de monitorización de salud mental. A ver, el potencial técnico es indudable. La idea de que una interfaz pueda adaptar su respuesta al estado de ánimo del usuario podría, redefinir por completo la interacción humano-ordenador. Sería un cambio de paradigma brutal. Lo sería. Sin embargo, me gustaría que a lo largo de este análisis mantuviéramos un escepticismo saludable. Me parece bien. Porque validar la compresión algorítmica y el avance de los microprocesadores es una cosa, pero afirmar que las máquinas pueden descifrar la verdadera y caótica complejidad humana, pues es un salto enorme. Ya. A las arquitecturas actuales todavía les cuesta horrores captar los matices reales y espontáneos de nuestra voz. Yo soy un poco escéptica con esto. Y esa barrera que planteas es fundamental, porque analizar el audio, y en concreto la voz humana, es entrar en un campo de minas computacional. Totalmente. El estudio deja muy claro desde el principio el enorme reto técnico que supone leer la voz en comparación con otros tipos de datos. O sea, analizar expresiones faciales en fotografías es un proceso relativamente directo, en visión por ordenador. exacto. Pero el audio es una bestia completamente distinta. Pongamos un ejemplo clásico. Imaginemos una llamada telefónica típica con el servicio de soporte técnico de un banco. Territorio peligroso. Ya te digo. El operador puede darnos una instrucción y nosotros podemos responder con un simple vale. Vale. Eso es. A nivel de texto, es solo una palabra. Son 4 letras. Claro, para una máquina que lee texto, es una confirmación y punto. Pero a nivel acústico, ese vale puede contener una resignación total o un enfado contenido a punto de estallar. O un alivio inmenso porque por fin te han solucionado el problema. Exacto. Todo reside en la prosodia, en las microvariaciones de tono, en la cadencia y, por supuesto, en el contexto. Fíjate que lo fascinante aquí es que el habla es una señal continua. Es dinámica y altamente no estacionaria. No estacionaria. Explícanos eso. Pues que contiene microeventos temporales, pequeñas pausas, temblores casi imperceptibles en las cuerdas vocales o variaciones en la frecuencia fundamental. Cosas que delatan cómo nos sentimos. Eso es, delatan nuestro estado cognitivo y emocional. Por eso, para que una inteligencia artificial aprenda a mapear esas frecuencias, los investigadores necesitan un conjunto de datos extremadamente estructurado. Y aquí es donde entra el campo de entrenamiento. En esta investigación de la Universidad de Iowa, recurrieron al conjunto de datos CREMA-D. El famoso CREMA-D. Y es vital detallar la magnitud de este dataset para comprender el alcance de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un volumen importante. 7.442 clips de audio. ¡Madre mía! Grabados por 91 actores diferentes. El objetivo era que interpretaran 6 emociones fundamentales. Que son la ira, el asco, el miedo, la alegría, la tristeza y un estado neutral. Correcto. Pero lo que me parece muy interesante es que los investigadores no cogieron esos audios limpios y prístinos y los metieron directamente en las redes neuronales. No, claro, eso sería hacer trampa. Decidieron alterarlos. Aplicaron diversas técnicas de aumento de datos. Por ejemplo, inyectaron ruido de fondo gaussiano. Para simular entornos ruidosos como la calle o una oficina. Exacto. Modificaron el tono original de las voces y aplicaron variaciones de volumen aleatorios. El objetivo era endurecer a los modelos frente al caos acústico del mundo exterior. A ver, es un enfoque metodológico estándar y necesario. ¿Sí? Pero aquí es donde creo que debemos ser sumamente críticos con la literatura científica actual. Por el uso de actores. Exactamente. Cuestionemos la premisa base.
¿Hasta qué punto un grupo de actores de laboratorio, por muy buenos que sean, fingiendo emociones y repitiendo 12 frases predeterminadas, puede generar la señal acústica de la angustia genuina? Entiendo por dónde vas. No es lo mismo actuar que sentir. Es que el estrés real de un individuo ante una emergencia o el asco espontáneo generan respuestas fisiológicas involuntarias. Se te cierra la garganta, te tiembla la voz. Eso es, alteran el tracto vocal de una manera que simplemente no se puede coreografiar en un estudio de grabación. Ya, claro. Y por otro lado, añadir ruido gaussiano artificial a una grabación de estudio no replica la complejidad de la reverberación real de una habitación. O cuando se pisan las voces en una conversación natural. Exacto, el problema de la superposición de voces. Al final, seguimos entrenando a los modelos con representaciones teatrales, no con la vida empírica. Comprendo esa reticencia. Y la verdad es que es un apunte crucial sobre las limitaciones del aprendizaje automático que tenemos a día de hoy. Es que hay que tenerlo en cuenta. No obstante, yo creo que hay que reconocer el valor de este enfoque como un entorno de calibración indispensable. Como un primer paso. Sí, porque si exponemos a una arquitectura en fase de entrenamiento temprano, directamente al ruido caótico de las conversaciones espontáneas de la calle, los modelos serían incapaces de converger. Encontrarían correlaciones espurias por todas partes. Exacto. Necesitan esa base controlada para aislar los fundamentos de la prosodia. Primero aprenden a gatear y luego a correr. Visto así, tiene sentido. Además, el estudio hace hincapié en un aspecto muy potente del crémate, que es la enorme diversidad fenotípica de los 91 locutores. Sí, eso es cierto. El hecho de contar con una distribución tan amplia de edades, etnias y perfiles vocales permite que la red neuronal aprenda a generalizar. Aprende la firma acústica del enfado. Eso es, sin sobreajustarse a las características de un solo tipo de voz o un solo acento. Esa diversidad en el conjunto de datos es indudablemente un punto fuerte. Lograr una buena generalización acústica requiere varianza en los datos de entrada, y este diseño proporciona esa base. Totalmente. Pero insisto, los resultados deben leerse siempre bajo la lente de que se trata de un entorno altamente estructurado. Vale, de acuerdo. Teniendo claro el campo de entrenamiento, vamos a profundizar en las arquitecturas que evaluaron. Los 3 gladiadores en la arena. Me gusta esa analogía. El documento disecciona el rendimiento de 3 modelos de IA fundamentalmente distintos. Vamos con el primero. El primero es un viejo conocido del sector. Podríamos llamarlo el clásico. El modelo CNN-LSTM. El veterano. Exacto. ¿Cuál es el mecanismo interno que utiliza este veterano para procesar la emoción? Bueno, esta arquitectura híbrida ha sido el estándar de la industria durante años porque aborda el problema en 2 fases, que son muy lógicas. A ver. Primero, no ingiere la onda de audio cruda directamente. Vale. En su lugar, el sistema extrae los coeficientes cepstrales de las frecuencias de Mel. Los famosos MFCC. Esos mismos. Sé que suena muy técnico, pero se trata de una representación matemática que comprime el sonido y aproxima la respuesta logarítmica del oído humano. Traduce el sonido a matemáticas que imitan cómo escuchamos nosotros. Exactamente. Una vez que el audio se ha traducido a esta matriz matemática, entran en juego las redes neuronales convolucionales, La CNN. que se encargan de extraer patrones espaciales de esos coeficientes. Pero el verdadero núcleo es la segunda parte, la capa LSTM, Que es una red neuronal recurrente. con memoria a corto y largo plazo. Piensa que las emociones tienen una evolución temporal. Claro, no suenas igual al principio de un grito que al final. Eso es, la forma en que una persona empieza una frase y cómo la termina es vital. La red LSTM tiene la capacidad de retener esa secuencia temporal en su memoria interna. Es como si la red convolucional identificara los píxeles del sonido, por así decirlo, y la red recurrente entendiera la película completa a lo largo del tiempo. Es una analogía perfecta. Me parece una aproximación muy robusta. Sin embargo, el segundo competidor, conocido técnicamente como PAST, aborda el problema desde un ángulo que parece completamente contraintuitivo. El PAST es muy particular. A mí me sorprendió muchísimo ver que este modelo transforma el audio en espectrogramas. Sí, Entiendo la lógica de aprovechar los increíbles avances recientes en visión por ordenador. Pero no sé, ¿no corremos el riesgo de perder información crítica al tratar una onda de sonido dinámica como si fuera una imagen estática? pues ese es precisamente el talón de Aquiles de esta estrategia, aunque sobre el papel parezca revolucionaria. Claro. PASH-Test es un transformador de espectrogramas de audio. Se basa en la arquitectura de los Vision Transformers. O sea, los que se usan para reconocer fotos de gatos en Internet.
Básicamente. Lo que hace es generar un mapa de calor visual de las frecuencias del sonido. Y luego aplica una técnica llamada patch-out. Patch-out, trocearlo. Exacto. Trocea esa imagen en parches, como si fuera un mosaico, y descarta algunos de ellos para reducir el inmenso coste computacional. Quita piezas del puzzle. Eso es. La idea es que la red aprenda a inferir el contenido global, a pesar de la información faltante, procesando esos parches en paralelo mediante mecanismos de autoatención. Pero, claro, eso nos lleva al tercer modelo evaluado. La estrella del documento. Indiscutiblemente, Distilled-Hubert. Se trata de una versión destilada tremendamente comprimida. El peso pluma. Y la gran diferencia arquitectónica es que Distilled-Hubert no extrae los coeficientes MFCC ni dibuja espectrogramas visuales. No. Ingiere directamente la onda de audio acústica en crudo, con todos sus picos y valles intactos. Así es. Y utiliza un enfoque de aprendizaje autosupervisado. Explícanos esto un poco. Distilled-Hubert es un modelo estudiante que ha aprendido a imitar las representaciones ocultas de un modelo maestro mucho más grande. Vale. Al procesar la onda en crudo mediante capas convolucionales en una dimensión, el modelo extrae sus propias conclusiones latentes sobre la fonética y la prosodia. Nadie le preprocesa la información acústica. Nadie. Se lo come crudo. Y los datos que arroja la comparativa entre estos tres enfoques son demoledores para ciertas tendencias actuales en inteligencia artificial. Y tanto que lo son. Los resultados detallados en el estudio suponen un giro argumental fascinante. Al evaluar la precisión, Distilled-Hubert domina la comparativa. Arrasa. Logró un 70,64% de acierto en la detección de la emoción correcta. Que está muy bien para un modelo de este tipo. Pero lo más impactante no es solo el porcentaje, es la eficiencia. ¿El tamaño? Este modelo ocupa únicamente 0,02 megabytes de espacio de almacenamiento. Es que es ridículo. Pensemos en lo que esto significa para los que nos escuchan. Una fotografía estándar capturada con un móvil actual pesa fácilmente 3 o 4 megabytes. O más. Distilled-Hubert es tan asombrosamente ligero que cabría docenas de veces en el espacio de una sola foto. Fíjate la magnitud de esto. Los investigadores destacan que esto hace viable la Edge AI, la inteligencia artificial en el borde, Exacto. permitiendo ejecutar inferencia profunda directamente en dispositivos periféricos, como relojes inteligentes o auriculares inalámbricos. Y con tiempos de respuesta bajísimos. 21,4 milisegundos, sin depender de servidores en la nube. Desde la perspectiva de la ingeniería de compresión, lograr representaciones latentes tan ricas en un espacio de parámetros tan reducido es un hito. Es una pasada. Totalmente. Pero si analizamos los datos del otro extremo del espectro, el rendimiento de PASST resulta igual de revelador. El gigante visual. A pesar de ser una arquitectura masiva basada en transformadores, con un peso superior a los 340 megabytes. Comparado con los 0,02 del otro. Pues apenas alcanzó un 54,07% de precisión. Un desastre. Fue el modelo con peor desempeño de los tres. Es una disparidad enorme que explica que un modelo moderno, inmenso y con gran capacidad de cómputo fracase de manera tan evidente frente a una arquitectura destilada e microscópica. Pues mira, el fracaso de PASST ilustra perfectamente por qué no podemos aplicar la fuerza bruta de la visión por ordenador a cualquier dominio. No sirve para todo. Al convertir el audio en un espectrograma y aplicarle la técnica de patch-out, el modelo elimina y suaviza la resolución temporal fina. Claro, le quita detalles al trocearlo. Como comentábamos al principio, la emoción humana reside en los microeventos. Un ligero quiebro en la voz, una aspiración sutil de aire, una pausa de milisegundos. Detalles que un mapa de calor a trozos se salta. Exacto. Si troceas la representación visual del sonido y eliminas partes de ella, destrozas el continuo temporal que da sentido a la prosodia. Tiene toda la lógica del mundo. De hecho, hay un dato que refuerza esta idea. El modelo clásico CNN-LSTM alcanzó un 61,07% de precisión. Superó al gigante. Una arquitectura con años de antigüedad, basada en redes recurrentes diseñadas específicamente para secuencias temporales, superó holgadamente al gigantesco transformador moderno. ¡Qué curioso! Esto demuestra empíricamente que en el aprendizaje automático, la adecuación de la arquitectura a la naturaleza del dato siempre vence a la pura escala de parámetros. No por ser más grande es mejor. Exactamente. Aunque hay que mencionar, para ser justos con la literatura técnica,
que la arquitectura de PAST brilla con luz propia en tareas de clasificación de eventos de audio generales. Sí, para otras cosas es fantástico. Si el objetivo es monitorizar un entorno urbano para detectar el sonido de un cristal rompiéndose, una sirena de ambulancia o el ladrido de un perro, tratar el audio como un mapa de calor visual troceado es sumamente eficiente. Porque ahí no hay una narrativa temporal tan estricta. Claro. Pero el análisis de la Universidad de Iowa deja meridianamente claro que la semántica del habla humana y su carga emocional operan bajo reglas acústicas mucho más estrictas y secuenciales. Totalmente. El habla humana exige una granularidad temporal que los ruidos ambientales no requieren. Ya. Y esto nos lleva a la disección de las matrices de confusión que incluye el estudio, porque el rendimiento de los modelos no fue homogéneo para todas las emociones. No acertaban igual en todas. Que va, el análisis detallado de los falsos positivos y falsos negativos revela muchísimo sobre cómo operan estas redes. Los datos de esas matrices de confusión son muy reveladores. Hay emociones que la inteligencia artificial logra aislar con una facilidad asombrosa. Como la ira. Justo. En el caso de Distill-Hubert, detectó la ira con una precisión sobresaliente del 86,91%. Prácticamente no fallaba. Prácticamente no dudaba al identificar las grabaciones donde los actores expresaban enfado. ¿Qué tiene la ira a nivel acústico para resultar tan evidente frente a los algoritmos? Pues mira, la ira tiene una firma acústica abrumadoramente clara y energética. Mucha energía. Fisiológicamente, cuando expresamos ira, incrementamos drásticamente la tensión vocal y la presión subglótica. Apretamos la garganta y echamos más aire. Eso es. El estudio señala que esto se traduce en ráfagas de energía muy pronunciadas en bandas de frecuencia específicas, concretamente entre 1 y 2 kHz y de 3 a 4 kHz. Picos muy marcados. Además, la tasa de articulación cambia y hay variaciones bruscas tanto en la amplitud como en el tono fundamental. Vamos, que es un escándalo acústico. Exacto. Para un modelo de aprendizaje automático, estos picos de energía repentinos y de alta intensidad actúan como una anomalía estadística muy fácil de clasificar en el espacio latente. No requiere una inferencia sutil. Es como ver un faro en la oscuridad. Justo. Pero claro, el contraste radical aparece cuando la máquina tiene que enfrentarse a emociones de baja energía. Y aquí pinchamos. Y aquí todos los modelos evaluados chocaron contra un muro infranqueable al intentar clasificar el asco. El asco fue el gran derrotado. Los índices de acierto para esta emoción se desplomaron en todas las arquitecturas, rondando apenas un 40% de precisión. Estaban funcionando casi al nivel de una selección aleatoria, tirando una moneda al aire. Literalmente. ¿Por qué es tan difícil el asco? El fracaso sistemático con el asco expone las severas limitaciones funcionales de los sistemas de clasificación actuales. El asco no se caracteriza por estallidos de energía, Como la ira. sino por alteraciones fonéticas muy sutiles, como contracciones faríngeas o ligeros cambios en la calidad nasal de las vocales. Pones voz un poco rara, pero sin gritar. Acústicamente, estas variaciones se superponen de manera significativa con las firmas de la tristeza profunda o incluso de la sorpresa moderada. O sea, la IA escucha a alguien sintiendo asco y puede pensar que está triste. Y esto plantea un problema operativo crítico si consideramos el despliegue de esta tecnología en entornos de producción reales. Pensemos en sistemas automatizados de análisis para recursos humanos. O herramientas de triaje en psiquiatría clínica. Imagínate, la fiabilidad del sistema se vuelve insostenible si la arquitectura de inferencia es incapaz de distinguir de manera consistente a un usuario que experimenta una tristeza clínica de uno que siente repulsión o rechazo por algo. Es que el diagnóstico o la decisión que tome la máquina sería completamente errónea. Analizar esos márgenes de error es fundamental antes de escalar cualquier solución tecnológica de este equipo. Desde luego. Pero, volviendo a la ingeniería subyacente, me llama mucho la atención que los investigadores no se limitaran a constatar el mal rendimiento de PAST. No se quedaron de brazos cruzados. Decidieron ir más allá y realizar un estudio de ablación en su arquitectura, ¿Un estudio de ablación? que, para quienes nos escuchan, es como coger un motor, quitarle piezas una a una y ver cuál es la que hace que deje de funcionar o funcione mejor. Es una gran analogía. Al diseccionar las últimas capas de la red neuronal y probar diferentes configuraciones, los investigadores intentaron localizar exactamente dónde se producía el cuello de botella en la clasificación emocional. ¿Y cómo lo hicieron? Los estudios de ablación son la herramienta de diagnóstico por excelencia en el diseño de redes neuronales. En este caso, mantuvieron intacto el cuerpo principal del transformador PAST y modificaron únicamente la cabeza de clasificación. La parte final de la red.
Es decir, las capas finales que toman la matriz de datos procesada y emiten la predicción definitiva de la emoción. Evaluaron 3 enfoques distintos. A ver cuáles fueron. Una capa lineal simple, un mecanismo de pooling atento y finalmente un perceptrón multicapa, conocido como red MLP. Vale. Y los deltas de rendimiento, las diferencias entre estas 3 cabezas, son extremadamente ilustrativos sobre la naturaleza de los datos emocionales. Desgranemos esas diferencias. ¿Qué conclusiones extrajeron al intercambiar esos módulos finales en la red? Pues mira, la cabeza lineal ofreció el peor rendimiento con diferencia. Se estancó en un 52,15%. Casi aleatorio. Una proyección lineal asume que las relaciones entre las características extraídas y las categorías de emoción son proporcionales y directas, lo cual es una simplificación excesiva. Asume que las emociones son matemáticas simples. Exacto. El mecanismo de pooling atento mejoró marginalmente hasta el 52,46%. Muy poco. Sí, ya que permitía a la red asignar pesos dinámicos a diferentes momentos temporales del espectrograma, prestando atención a las partes más relevantes. Vale. Sin embargo, la configuración que obtuvo el mejor resultado dentro de este modelo perdedor fue la red MLP, alcanzando el 54,07%. Sigue siendo bajo comparado con Distill-Hubert, pero mejoró. ¿Por qué? La clave de la red MLP es que incorpora funciones de activación no lineales, como la función ReLU. ¿Y por qué es importante que sea no lineal? Si conectamos este detalle técnico con la naturaleza humana, cobra todo el sentido del mundo. El comportamiento humano no habita en un espacio matemático lineal. Ya te digo. Un ligero aumento en el volumen de la voz no significa necesariamente un poco más de alegría. Claro. Dependiendo del contexto, ese aumento de volumen podría ser el inicio de un ataque de pánico. O de un ataque de ira. Exacto. Solo las arquitecturas capaces de mapear espacios de alta dimensionalidad de forma no lineal pueden empezar a desenredar la complejidad de la prosodia humana. Es una síntesis brillante. Básicamente, la topología de las emociones humanas es tan sinuosa e irregular que intentar atraparla con herramientas de clasificación puramente lineales es matemáticamente inviable. Totalmente inviable. Bueno, llegados a este punto, y habiendo analizado la arquitectura, los datos y los resultados de este documento de la Universidad Estatal de Iowa, es el momento de cristalizar las implicaciones de todo este desarrollo. Las conclusiones. ¿Qué lecciones fundamentales debemos extraer del avance de modelos como Distill-Hubert? A nivel de ingeniería acústica, yo creo que la primera gran conclusión es la validación rotunda del aprendizaje sobre la onda cruda. Es decir, no procesar el audio antes. Queda patente que cuando el objetivo es extraer información semántica y emocional de alta resolución del habla, preservar la integridad de la señal temporal original retiene mucha más información crítica que cualquier transformación a espectrogramas visuales. O a coeficientes matemáticos. Exacto. Los microeventos del habla exigen una arquitectura diseñada específicamente para el tiempo, no para el espacio visual. Esa es una lección de oro. Y en segundo lugar, este estudio sirve como un excelente recordatorio metodológico. Los enfoques masivos de última generación, los más grandes y pesados, no siempre superan arquitecturas clásicas y bien optimizadas como las redes CNN-LSTM. Especialmente con conjuntos de datos limitados. Sí, donde los modelos masivos tienden a sobreajustarse o a perder el contexto secuencial por completo. Y desde el punto de vista de la aplicabilidad comercial y real, yo creo que el hito del tamaño computacional lo cambia absolutamente todo. Los 0,02 megas. Exacto. Hemos pasado de depender de inmensos clústeres de servidores en la nube, procesando datos constantemente, a tener un modelo que pesa 0,02 megabytes. Es que cabe en cualquier sitio. Esta hipercompresión significa que el reconocimiento de emociones puede ejecutarse localmente, en la latencia más estricta de la Edge AI. Sin salir del dispositivo. Estamos hablando de integrar esta capacidad analítica directamente en el hardware de bajo consumo que llevamos puesto a diario. Tu reloj, tus auriculares. 1 milisegundos de latencia. Cuéntanos porque esto abre un melón importante. Si estas arquitecturas pueden integrarse en el procesador local de unos auriculares inalámbricos o un teléfono móvil, sin necesidad de transmitir datos a Internet para procesarlos en la nube, La fricción técnica desaparece. desaparece por completo. Y esto significa que la tecnología está lista para auditar emocionalmente nuestras interacciones verbales de forma constante y en segundo plano. Madre mía. Imagina que en una negociación comercial, un individuo
individuo intenta proyectar seguridad, pero su prosodia revela una profunda ansiedad. ¿Y la máquina lo pilla? El dispositivo local podría detectarlo e informar en tiempo real a la otra parte. Es tremendo. Esto abre una frontera crítica sobre la privacidad algorítmica. ¿Cómo estructuramos los límites técnicos cuando nuestros propios dispositivos periféricos son capaces de decodificar estados cognitivos que nosotros mismos intentamos ocultar conscientemente? Es una perspectiva técnica que sinceramente impone un profundo respeto. Da que pensar. Imaginar un escenario donde la modulación voluntaria de nuestra voz ya no es suficiente para enmascarar nuestra respuesta fisiológica. Porque el procesador está analizando la onda cruda milisegundo a milisegundo. Y no se le escapa un temblor. Una cuestión fundamental sobre el cruce entre la biometría y la privacidad que queríamos dejaros hoy para llevar a la reflexión. Un buen tema para darle vueltas, sí. Queremos agradecer sinceramente a todos los oyentes que nos han acompañado en este minucioso análisis a fondo. Ha sido un placer. Os animamos a seguir examinando críticamente la literatura científica que va saliendo, a entender los mecanismos subyacentes de la tecnología que utilizamos a diario. Y sobre todo, sigamos experimentando el espectro completo de nuestras emociones. Que con todas sus imperfecciones no lineales superan con creces cualquier espacio latente artificial. Hasta el próximo análisis. ¡Hasta pronto!